La inteligencia artificial ya no solamente produce textos, también reproduce caras, una voz y hasta una forma de expresarse. Cuando esos rasgos pueden utilizarse sin tu participación, la identidad deja de ser algo exclusivamente propio. ¿Qué pasa con nuestra individualidad cuando la IA toma la posta? Hoy la verdad que es muy difícil distinguir qué es verdadero, qué es falso, dónde estamos ubicados en este mundo donde lo virtual ya realmente se fundió con lo real y es uno. Entonces la individualidad hay que encontrarla cada vez más en la posibilidad de enunciarse desde uno mismo, en la posibilidad de pensar y construir pensamiento propio, también en el lugar en el cual uno puede imaginar hacia dónde estas tecnologías nos están llevando y de alguna manera ir buscando despegarse, ¿no? Yo creo que esa fusión, a mí me gusta decir, esa confusión que tenemos con los entornos tecnológicos hace necesario volver a imaginar cómo nos desconectamos. Se está generando algo que afecta a muchos sectores. Por un lado, la usurpación de identidad con estafas, a donde toman la cara de un político o una periodista y venden un producto o difunden una desinformación y eso genera caos o puede afectar la vida profesional o personal de una persona. Y eso también está pasando en los colegios con los chicos, a donde cada vez más se hacen videos deepfake para vender o molestar a las compañeras en general. Es algo que tiene que ver con la violencia machista. No hay deepfakes de chicos, sí hay de chicas. Y entonces está generando problemas con la libertad de expresión, con la comodidad de publicar algo en redes, y es algo súper incipiente. Falta educación sexual y educación tecnológica para que sepan las personas grandes y chicos cuáles pueden ser las implicancias de modificar con inteligencia artificial la imagen de una persona, publicarla en redes, porque todo lo que se publica en internet no se puede borrar nunca más. Yo creo que nuestra voz, nuestra imagen, nuestros gestos, ¿no? Lo que somos en los entornos virtuales también debería empezar a discutirse en términos de lo que son protección de datos personales. Mi huella digital, lo que yo hago, lo que yo miro, lo que yo dejo en los entornos tecnológicos, es información valiosa, pero también lo es mi tono. También lo son mis rasgos, también lo es, por ejemplo, mis formas de mover las manos. De a poquito, la humanidad va a ir madurando, entiendo yo, porque hay muchos avances, no solo en términos tecnológicos, sino también en términos de regulación y de conciencia sobre las nuevas problemáticas que tenemos hoy en día. La humanidad va a ir avanzando para poder encontrar respuesta a estas cuestiones. Mi cara es mía, no la puede usar otra persona. Mi voz es algo que me dio la naturaleza y que yo ejerzo de una manera particular. Puedo controlarlo, puedo hacerlo de manera sintética, pero debería estar regulado que eso es un patrimonio personal y como tal debo yo estar de acuerdo cuando se utilice. Nuestra imagen y nuestra voz son datos personales que no pueden ser usados sin nuestro consentimiento. Lo que pasa que con respecto a la inteligencia artificial, hoy por hoy en Argentina y en la mayor parte de los países del mundo no hay una reglamentación que hable de esto. Podemos usar la reglamentación analógica, que es lo que pasa con los muertos de carne y hueso, por decirlo de alguna manera. No podemos profanar un cuerpo y usarlo, porque tiene derecho, el muerto tiene derecho. Ahora, con la muerte digital hay un gris. En Europa están legislando esto, en Estados Unidos también, para que la persona tenga derechos post-mortem, que los pueda manejar la familia, pero en el mejor de los casos que uno pueda decidir qué quiere que pase con su imagen, como sucedió en el caso de varios actores, una vez que fallezca. Entonces sí debería ser considerado como un derecho personalísimo. En la última actualización del ChatGPT, las conversaciones por voz pegaron un salto. Y ahora las máquinas hablan como nosotros. Dudan en responder, titubean, hasta parecerse a una respuesta humana. La propia empresa sostiene que esa similitud puede generar vínculos emocionales y hasta llevar a alguien a la locura. ¿Qué pasa con la idea de verdad? Esa probablemente es una definición de época. A mí me encanta decir, hace tiempo que vengo construyendo una frase que es: nada de lo que vemos, oímos o leemos hoy a priori debe ser verdad, o podemos pensar que es verdad. El ser humano se movió durante siglos, durante milenios, bajo una premisa que era el ver para creer. Si yo veía, pensaba que eso que tenía delante era cierto. A partir de ahora esa premisa no funciona más. Tenemos que empezar a imaginar un mundo en el cual la desconfianza y la mirada crítica sobre aquello que nos llega tiene que ser central. Nuestros sentidos, por ahora al menos, la vista y los oídos, el resto la IA aún no lo ha agarrado, pero veremos qué pasa con el tiempo. Hay estudios ya de trajes, de guantes, ¿no? De cosas que uno puede olfatear, pero al menos
lo que vemos y lo que oímos, tenemos que pensar que pudo haber sido producido de manera sintética, es decir, que pudo haber estado producido por inteligencia artificial. Entonces desconfiemos de todo, chequeemos, verifiquemos información, porque la verdad como tal, lamentablemente hoy, no sé si ya no existe, pero por lo menos nuestros sentidos no la pueden confirmar. El tema de las voces de los chabots los tenemos muy presentes desde que vimos la película Her, porque todos se parecen a Scarlett Johansson. Y la cuestión es que fueron evolucionando de una manera tan humana que es muy difícil distinguir si estamos hablando con un bot o no. De hecho, los bancos y las entidades financieras que reclaman deudas ponen a bots a hablar con los clientes porque son más empáticos que los seres humanos cuando te llaman para reclamarte y tienen mayor tasa de efectividad. Entonces diría que es muy difícil, si uno está distraído o está hablando con una persona que no conoce, darse cuenta ya que estás hablando con una máquina. Ahora, cuando nosotros mismos nos clonamos la voz, nos damos cuenta de que no es real, pero lleva práctica, llega a conocer la materia prima original de la persona que estás escuchando para darte cuenta en caso de la voz. Y en caso de un video deepfake, hay que mirar bien la cara para ver si está sincronizado la voz con los labios, pero es cada vez más difícil darse cuenta. Cuando pensamos en la inteligencia artificial hoy, tenemos que por lo menos imaginar 3 o 4 cosas que son fundamentales. Primero, ¿qué pensaron aquellos que las crearon? ¿No? Hay un libro de Karen Hao que se llama El Imperio de la Inteligencia Artificial, El Imperio de la IA, que cuenta la historia de Sam Altman. Una de las cosas más interesantes que tiene ese libro, que salió el año pasado, es que ahí Karen Hao recupera de muchas entrevistas que Sam Altman siempre decía que quería que ChatGPT en realidad sea muy parecido a ese personaje que hay en Her, esa película que seguramente muchos y muchas han visto, que es una especie de compañía íntima que está todo el tiempo presente con nosotros y nosotras. ChatGPT no nació como el mejor biólogo molecular que estaba buscando un científico. ChatGPT no nació como el médico que busca la cura del cáncer. ChatGPT nació de la imaginación de una persona que lo que quería era una compañera emocional permanente, sintética. Y la verdad que ese es un problema, porque cuando uno mira a las empresas, pero también hoy hay que mirar qué piensan del mundo esas personas que manejan esas empresas, que nadie las votó, nadie las eligió, pero tienen el poder comparable a los mayores líderes políticos hoy que tiene la humanidad presente. Tenemos que indagar un poquito de eso y ser conscientes, porque esas perspectivas del mundo se trasladan a nuestra vida cotidiana. Un segundo elemento clave que hay ahí es que cuando pensamos la intimidad, somos débiles. Porque cuando entramos en un vínculo emocional, nuestras defensas se bajan y quedamos atrapados o atrapadas ahí, quizás muchas más horas que cuando yo busco información para una tarea de la facultad, para un trabajo o algo por el estilo. Entonces la segunda cosa que hay que tener en cuenta es que el vínculo con la emocional, con la inteligencia artificial, alimenta muchas más horas a la IA. Se está generando una relación muy íntima y de intimidad con estos chabots que existen desde ChatGPT y desde mucho antes entre las personas que se olvidan que están hablando con una máquina porque tiene esas capacidades de contestarte de manera empática, tanto en texto como también con voz, y se están generando relaciones románticas, de amistad, de asesoramiento personal y también de cualquier otro tipo de relación que tenga que ver con lo íntimo. Y la IA lo que busca es que nosotros estemos todo el tiempo adentro. Por eso cada vez que termina una respuesta nos dice: ¿querés que aparte te haga tal cosa? ¿Querés que te lo ponga de tal otra? ¿Querés que te dé tal imagen de no sé qué? Siempre nos propone jugar el juego, porque en ese juego siempre la IA va a ganar. Al menos por 3 cosas. La primera, porque estamos dejando datos y esos datos los compactas para construir perfiles de consumidores o ciudadanos o de alguna manera de quiénes somos y qué nos gusta. Segundo, porque estamos entrenando la IA. Cada vez que usamos la IA aprende, crece, se desarrolla. Yo siempre digo que es un bebé que estamos de alguna manera maternando colectivamente. Es un delirio, pero es bastante real. Y tercero, porque cada vez que nosotros usamos, en este caso inteligencia artificial, pero en otros casos, por ejemplo, Instagram o Netflix, que no nos deja ni un segundo terminar de ver un capítulo de la serie y ya nos pone, ¿no?, esos 10, 9, 8, y que obviamente yo nunca aguanto y aprieto play para seguir mirando, también estamos pagando o una membresía o consumiendo publicidad. Entonces son las 3 formas en las cuales el sistema siempre gana. Yo no digo que esté mal, lo importante es conocer el sistema para no siempre jugar el juego que el sistema propone.
todo esto empezó hace muchos años. El primer chabot de la historia se creó en 1966, se llamaba ELIZA, y lo que generó en las personas que lo usaban se conoce como el efecto ELIZA, que es esa empatía y esa relación sentimental que desarrollan las personas que están hablando con la máquina, que a pesar de saber que están hablando con una máquina no les importa y se encariñan con el robot. El profesor que creó ELIZA se dio cuenta que la secretaria le pedía que la deje sola para hablar con la computadora. Era un bot muy rudimentario y se preocupó tanto que sacó de circulación ELIZA, este primer programa, y después escribió el libro que se conoce como Efecto ELIZA, que es un poco lo que está pasando hoy con estos bots y con lo que se conoce como la psicosis de la IA, que es un efecto psicológico que genera en las personas la sensación de que estás hablando con una persona, no con una inteligencia artificial. Uno de los usos más violentos son las imágenes íntimas sin nuestro consentimiento. Según estudios, el 98% de los videos deepfake que circulan en Internet son pornográficos y el 99% representa a mujeres y a niñas. La imagen es artificial, pero el acoso, la exposición y el daño para la víctima son reales. El daño que puede hacer hoy una imagen de una chica sin ropa, la cara de una persona en una situación que no eligió estar y que realmente nunca estuvo, ese daño puede ser muy grande. Tenemos que empezar a dejar de lado la idea de que lo que pasa en lo virtual quizás no tenga el mismo impacto que lo que pasa en el mundo real. Como decíamos hace un ratito, lo real y lo virtual están fundidos. Son parte de nuestra vida. Somos seres híbridos. Habitamos un mundo que ya no tiene un límite en lo físico, sino que se despliega en un montón de entornos tecnológicos en los cuales disfrutamos, reímos, la pasamos bien, pero también pasan cosas difíciles, graves. Todos los delitos que impliquen algo digital y no tengan su reglamentación, se le puede aplicar la misma ley analógica. Si vos suplantás la identidad de alguien, sea con una edición o con un deepfake de inteligencia artificial, y encuentran al culpable, pueden establecerle penas. El tema es qué penas, porque no hay ley acordes. Con respecto a la violencia digital, se aplica lo que se conoce como Ley Olimpia, que tiene una pena pequeña por suplantar la identidad con alguien y hacer un video de contenido sexual con la cara de una persona, sea hombre o sea mujer. Pero es muy incipiente y además lo que sucede hoy es que es muy difícil determinar quién originó la pieza deepfake que está usando tu imagen para hacer una estafa, para hacer una desinformación política. Creo que el problema no es tanto la ley, sino la manera de encontrar al culpable. Y también las plataformas deberían tener un mecanismo veloz para dar de baja ese tipo de contenido y todo debería estar etiquetado con inteligencia, que diga está hecho con inteligencia artificial. ¿Cómo distinguir una máquina de un humano cuando suenan exactamente igual? Cuando se utiliza la identidad de una persona sin autorización, ¿quién es el responsable? ¿Quién creó el contenido? ¿La plataforma que lo difundió? ¿O la empresa que generó la tecnología? Cuando se utiliza la identidad de alguien, la verdad que tenemos muchas escalas de responsabilidades. Por supuesto, quien lo hace, ¿no? Quien roba una foto y la transforma. Por supuesto, la plataforma en la cual se difunde, pero ahí es más complicado porque la verdad que por una normativa que tienen los Estados Unidos, la mayoría de las grandes plataformas tienen sede jurídica en Nueva York o en Silicon Valley. Digo, por una protección normativa que tienen, las plataformas no son responsables de los contenidos que se difunden ahí dentro, por eso hay otro tipo de juicios en los cuales sí se los puede agarrar, pero no por ese lado. Y después, por supuesto, también, digamos, quienes no están protegiendo, que tiene que ver con aquellos que arman las leyes, las regulaciones. En Europa está la ley de inteligencia artificial y la ley de servicios y servicios digitales que regula el uso de los datos y la responsabilidad de las empresas. De hecho, las empresas, tanto en Europa como en Estados Unidos, fueron al banquillo de los acusados varias veces. Meta por crear aplicaciones adictivas para los adolescentes y por muchos temas relacionados. Y hay muchos estados de Estados Unidos que sí están detrás de este tema, del derecho de la imagen, del honor de las personas y de que en las plataformas no puedan hacer cualquier cosa con los datos personales. En Argentina no tenemos muchos datos, sí hay equipos de abogados y hay asociaciones civiles que protegen a los ciudadanos, pero estamos en pañales. Por eso me parece muy importante la educación tecnológica y sobre todo en las escuelas y también en los trabajos, que las personas sepan que no pueden modificar la imagen de una persona y que eso tiene consecuencias. Lo primero que tenemos que hacer, lamentablemente siempre el hilo se corta por lo más delgado, pero por supuesto poner la responsabilidad para que sepa quien lo hace que va a pagar consecuencias.
Después, siguiendo más arriba, tenemos que demandar transparencia a estas empresas y que haya velocidad cuando uno denuncia un contenido, porque lo que pasa también es que como está automatizada el monitoreo de algún tipo de imágenes, recién a partir de 24 horas pasada una cantidad de denuncias, la empresa pone un ser humano a analizar el contenido y a retirarlo. Y tercero, como decíamos hace un ratito, nos falta mucha regulación. Nos faltan cosas que habiliten sistemas de denuncia más rápido, que habiliten que el sistema jurídico, pero también, digamos, quienes toman una denuncia en una comisaría, tengan un poquito de formación sobre esto para poder actuar rápidamente y evitar sobre todo el paso del tiempo, que es lo que amplifica y de alguna manera hace crecer el daño. Hay muchas teorías conspirativas con respecto a que el celular te escucha o que el celular te graba. No está comprobado, a menos que tengas el dispositivo hackeado o que tengas habilitada la cámara y vos veas la luz. No está comprobado, entonces puedo decir que son teorías conspirativas. Pero después es cierto que recopilan mucha información nuestra, que puede haber defectos de fábrica. Hubo aplicaciones, por ejemplo, Alexa en algún momento fue acusada de grabar conversaciones en piezas de niños y eso está comprobado. Lo que pasa es que hay algo que se conoce como el sesgo de confirmación y es que cuando vemos algo que pensamos y lo vemos en el celular, inmediatamente pensamos con nuestra cabeza conspirativa, me escucha, el celular me lee la mente. Bueno, eso no está comprobado, a pesar de que todo el mundo afirma que eso sucedió, que eso le pasa. Yo creo que tiene más que ver con lo que el celular sabe de nosotros y con la paranoia que ya tenemos. Ahora sí, nosotros no somos responsables, no somos muy responsables a la hora de asegurar nuestros dispositivos, las claves, de leer los términos y condiciones. Me parece que eso es muy importante para reclamar nuestros derechos cuando sí una plataforma avanza sobre nuestros datos. La verdad que yo no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Yo creo que es así. A mí me pasó en el año 2023, asistí a un evento internacional coordinado por la UNESCO, el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Me regalaron una bolsita y a mí me impactó mucho porque aparte de una agenda, una lapicera y todo, tenía un adminículo muy chiquitito que era justamente un visor para tapar la cámara de mi computadora y poder abrir y cerrar cuando yo quiera, ¿no? Esa pequeña pestaña que había para que la cámara me vea o no. La primera reflexión fue, uy, qué bueno. La segunda fue, si la UNESCO me está regalando a mí un protector para mi cámara en la notebook, es porque estamos complicados. Si un organismo de Naciones Unidas lo que mejor tiene para darte, en vez de regulación, de información clara, ¿no?, de espacios de formación, es un pequeño adminículo de plástico que se pega en la notebook, yo creo que estamos hace años en un problema. Creo que debería haber en nuestro país, en Argentina, algún tipo de defensa al consumidor. Somos consumidores de plataformas que nos defienda cuando nos hackean la cuenta, cuando nos roban contenido, cuando difunden contenido, que debería haber un ente estatal, gubernamental o alguien que nos ayude cuando tenemos un problema tan grave como lo que sucede en Internet. Por ejemplo, hay muchos casos de suicidio por filtración de imágenes íntimas. Lo que tiene que hacer la gente es ir a la comisaría a denunciar, pero a mucha gente le da vergüenza o tiene desconocimiento o siente que es el único. Entonces, repito, educación tecnológica, pero también alguien que proteja a los consumidores de las plataformas de manera local, porque estas empresas tienen su sede en el extranjero, pero tienen miles, millones de usuarios en Argentina y la gente no sabe qué hacer cuando su imagen, sus fotos y su contenido es vulnerado. En términos de nuevos derechos, yo creo que lo primero que uno puede decir antes de pensar qué derechos, hay una frase que a mí me gusta mucho que es: nadie reclama un derecho que no conoce. Entonces, antes de pensar una batería de derechos, como por ejemplo el derecho a la protección de datos, el derecho a que lo que esté en Internet tenga cierto tipo de relación con lo que uno pueda manejar, que uno pueda de alguna manera solicitar a una empresa borrar o no algunos datos. Esto se llama derecho al olvido, fue un caso muy importante que litigó en Argentina una persona contra Google, lo perdió, porque también es cierto que si yo tengo un pasado oscuro, por decirlo de alguna manera, y pido a Google que no aparezcan más noticias sobre eso, bueno, también estoy ocultando una parte de la historia, ¿no? Eso es una tensión entre libertad de expresión y libertades individuales. Es complejo, pero yo creo que lo más importante hoy es empezar a tomar conciencia de los derechos que nos faltan para evitar un mundo justo en este momento que nos toca vivir.
Por eso vuelvo a repetir que nadie reclama un derecho que no conoce. Primero tenemos que tomar conciencia de toda esta situación, de los riesgos, y a partir de ahí, por supuesto, necesitamos mejorar la ley de protección de datos personales, necesitamos mejorar la ley de grooming, la de ciberbullying. Hay un montón de cosas que necesitamos como batería de respuestas a estos nuevos desafíos tener en cuenta. Pero para mí lo más importante es la conciencia política sobre estas cuestiones, la conciencia social, que los sindicatos, las empresas, los partidos políticos y el ciudadano de a pie se involucre en algo que nos guste o no nos guste, está cambiando la humanidad.